Toda organización está destinada al éxito o al fracaso. De ello dependerá la administración estratégica y el seguimiento adecuado del proceso administrativo dentro de la misma. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Adalberto Farelo, doctorante en administración. Y hoy quiero hablarles de un tema súper importante que ahora más que nunca creo que estamos en un momento de la historia donde la administración estratégica juega un papel importante en la parte de la innovación para poder detectar todas esas áreas de oportunidad que tienen las organizaciones para darle esa solidez, para darle estabilidad y para darle una ventaja competitiva. En la materia del seminario de administración estratégica estamos analizando todo ese proceso que implica a poder conducir las organizaciones a una gran ventaja competitiva, y básicamente es lograr que destaque dentro de la competencia por una parte, y por otra parte es lograr que los inversionistas, dueños o empresarios pues logren aumentar el capital, logren aumentar sus ingresos a través de las inversiones que le han apostado. Para eso vamos a centrarnos en la administración estratégica, en la parte o en el enfoque del análisis interno y externo de las organizaciones. Por lo tanto, como propósito de esta dinámica que va a ser breve, quiero compartirles 3 enfoques en el cual nos debemos centrar a lo largo de esta pequeña charla. Uno de ellas es en el análisis estratégico. Tenemos que analizar algunas de las características que se deben de seguir y tomar en cuenta a la hora de la formulación de las estrategias basado en evidencia empírica y en evidencia cuantitativa y cualitativa. Otra parte, nos debemos centrar en el análisis interno, y uno de los propósitos es identificar las áreas, los procesos y las funciones, así como áreas específicas o áreas centrales dentro de las organizaciones que le pueden dar una mejor ventaja competitiva dentro de las organizaciones en este contexto pues tan cambiante. Otro de los elementos que debemos de tomar en cuenta en este mismo es la parte del análisis externo. Básicamente nos vamos a enfocar en conocer cuáles son esos elementos que se pueden estudiar, se pueden conocer y se pueden comprender, pero que están fuera de las organizaciones, fuera de la organización, que son elementos que no se puede controlar dentro de las organizaciones, pero que es muy importante poder conocerlas para poder diseñar estrategias adecuadas y que respondan a las necesidades. Por otra parte, y ya a nivel más general, es básicamente pues el propósito de esta actividad básicamente consiste en cumplir con una de las actividades de la materia de administración estratégica, que consiste en elaborar un ensayo, un video ensayo, básicamente acerca de la postura que tenemos acerca del análisis interno y externo entre las organizaciones. Con este video, pues básicamente damos cumplimiento a la actividad que lo conduce la doctora Elizabeth Rodríguez. En este sentido, pues bueno, es importante conocer qué es el enfoque o cuál es el enfoque que vamos a tomar. En este punto del análisis interno es básicamente todo aquello que está dentro de las organizaciones y que son propensas a poder controlarlas dentro de la organización misma. Existen muchos factores que podemos, dentro de las conducciones de las operaciones, de los procesos, tanto de la elaboración de productos o para brindar un servicio, se pueden moldear o se pueden modificar. Por lo tanto, existe un análisis a nivel más global que engloba lo interno y lo externo, que se llama el análisis FODA. Este análisis básicamente es una herramienta de estudio que permite conocer o determinar cuál es la situación actual de la empresa. También es aplicable a cualquier institución, a proyectos e incluso a la vida personal, a la persona. Para esto pues se necesita analizar enfoques tanto internos como externos, y básicamente es una matriz cuadrada que tiene los 4 elementos. FODA, por sus abreviaciones, pues básicamente engloba lo que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenaza. En este punto, la parte interna implica conocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades dentro de las organizaciones.
En este punto, para determinar cuáles son las fortalezas, una de las preguntas claves que nos podríamos hacer es preguntarnos, ¿qué es lo que nos hace mejor frente a los competidores, frente a la competencia? Si yo soy una empresa que brinda un servicio determinado, un ejemplo educativo, ¿qué es lo que me hace o qué es lo que me destaca dentro de la mayoría de las instituciones que también ofertan un servicio educativo? Otra pregunta sería, ¿en qué se diferencia la empresa de los competidores? Esta puede ser, no sé, en la calidad del servicio, en la calidad de las plataformas, en costos. Bueno, necesitaríamos analizar a profundidad. Por eso es que estas preguntas claves guían ese análisis. En el enfoque interno, básicamente, como se decía previamente, es todo lo que está dentro de la organización. Y esto básicamente se relaciona con la parte interactiva de las personas. Interactúan en los procesos, interactúan en los intercambios y básicamente es todo lo que está dentro de la empresa. Dentro de la misma empresa también se puede identificar cuáles son las debilidades. Las debilidades podríamos llamarle como aquello negativo que no te permite avanzar o que no te permite tener la solidez en el crecimiento y en la competitividad. En esas debilidades podríamos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué desventaja tengo frente a mis competidores? Es decir, ¿en qué es lo que ellos me ganan o cuál es algo que todavía me falta a mí mejorar para poder mantenerme competitivo e incluso estar un paso adelante que la competencia? Otro aspecto es preguntarse qué podría yo mejorar como empresa. Básicamente en ese análisis de esa pregunta van a salir muchísimos datos, muchísima información que nos va a poder permitir determinar cuáles son esas respuestas idóneas. Entonces, ¿qué tengo que mejorar? Puede ser producto, servicio, calidad, empaque, entrega, sistemas de pago, etcétera. Bueno, es muchos factores que al final vamos a ver un ejemplo práctico de una empresa mexicana o una empresa pues que tiene ya mucho en el mercado y pues bueno, tenemos grandes oportunidades para poder analizarla. Otra parte importante que tenemos que comprender qué es en el análisis interno, básicamente por qué es importante conocer el estado actual de la organización desde el punto de vista interno. La importancia reside básicamente en que tenemos que estar siempre a la vanguardia, siempre mejorando y siempre cuidando la calidad del producto y del servicio desde el mismo proceso. Por lo tanto, en ese ambiente interno, pues básicamente se necesita analizar cómo está nuestra organización desde el punto de vista operativo, que es básicamente cómo se desarrollan los procesos siguiendo el orden jerárquico que en el proceso administrativo previamente en la planeación y en la organización, pues se planteó, se desarrolló. Aquí es donde entra la parte de la coordinación, la parte del liderazgo de los administradores, de los gerentes, de los líderes, que conduzcan las operaciones. Es decir, aquí en la estructura es donde nos permite conocer cómo está funcionando la empresa. Si hay un departamento que tiene, no sé, problemas, es importante atenderlo porque ello nos va a permitir pues lograr la ventaja en tanto calidad, producción, que son de los principales indicadores que se miden en este aspecto. ¿Okay? Aquí es importante el liderazgo de los administradores porque pues es donde a través de las acciones prácticas, de las interacciones humanas es que se pueden lograr los objetivos previamente planteados. Si algo no funciona dentro de la estructura, pues por ende muchos de los resultados no se van a poder concretar. En esta misma estructura pues tenemos que hacer un breve análisis, comprender cómo están los procesos y las funciones. Algo clave de la administración es que dice que debe de estar la persona indicada en el puesto indicado, realizando las actividades de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a sus perfiles. Por lo tanto, es necesario analizar ese aspecto para ver si hay una carga demasiada administrativa, demasiada burocracia que no permite una fluidez en el proceso de producción o proceso de prestación del servicio. Para esto,
es importante centrarnos en los recursos. Regularmente los recursos dentro de las organizaciones se podemos identificar cuatro, que son los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos tecnológicos y los recursos financieros. Si se tiene esos elementos, el tecnológico, el técnico, el financiero y el humano, de acuerdo a la producción, de acuerdo a los planes, se tienen las personas capaces para poder lograr, entonces no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa si en el proceso se detecta que hay, no sé, personas o una parte del proceso que no está cumpliendo con lo que debe en base a los estándares? En ese punto es importante pues poder determinar qué acciones se van a tomar para corregir y que tenga la misma fluidez. Para eso existen diferentes técnicas para poder determinarlos. Así de manera concreta es la evaluación de las estrategias que previamente se diseñaron a través de un FODA, a través de ver qué es lo que sí se está haciendo bien, qué es lo que falta por mejorar en la estrategia previa. En ese mismo análisis, pues básicamente nos va a arrojar qué fortalezas se han logrado y se mantienen y cuáles debilidades es necesario todavía atender. Para eso surge una contraestrategia, básicamente es una estrategia después de la estrategia que va a permitir pues continuar con ese proceso que ya previamente se tenía establecido. En ese mismo análisis pues básicamente es a donde nos lleva es a nuevas estrategias. ¿Para qué? Porque esto es cíclico, porque las empresas siempre están cambiando, el contexto, las organizaciones están en constante cambio, por lo tanto debe de haber una estrategia, una revisión de todo este marco interno de manera continua. Ese es el enfoque interno. Por otra parte, pues es importante conocer cuál es el enfoque externo. En este caso, como decíamos, en el propósito era determinar cuáles son esos elementos que se pueden estudiar o cuáles son los pasos para poder tener una concepción clara de lo que es la parte interna de las organizaciones y bueno, ya lo acabamos de ver. Existe otro elemento súper importante que si no lo conocemos, no lo comprendemos, corremos el riesgo del fracaso, como lo dije anteriormente. Si no estamos atentos qué hace la competencia, cómo fluctúa el mercado, pues básicamente eso nos va a quitar ventaja competitiva. Para eso, pues el análisis externo nos va a permitir diagnosticar todos esos componentes que están fuera de la organización que influyen directamente o indirectamente en el éxito de la organización. El análisis externo básicamente de las organizaciones es donde no se tiene el control. Es decir, yo estoy aquí como empresa, pero no puedo influir directamente en las decisiones que se tomen, por ejemplo, a nivel gobernación, a nivel global, todo lo que implica el mercado financiero, pues básicamente no depende de mí. Por lo tanto, no puedo controlarlo. Pero pues sí es muy importante poder entenderlo porque es a través de ese estudio, de esa información, de esos datos que se recaben, que nos va a poder permitir tener datos concretos para tomar decisiones estratégicas y continuar en ese proceso que bien puede ser de crecimiento, de desarrollo, de expansión o más bien de crecimiento organizacional, crecimiento de ventas y demás. Bueno, en el análisis externo básicamente lo que se analiza son las amenazas y las oportunidades que hay dentro de la organización, fuera de la organización. El análisis externo básicamente nos podríamos preguntar cómo está el mercado o las amenazas. ¿Está el mercado muy saturado? Preguntarnos cómo está la situación del mercado, los clientes, dónde están. No sé, hay muchos, a veces creemos que nuestros clientes son todas aquellas personas y no tenemos bien segmentado, no tenemos claro bien quiénes son nuestros clientes y sus características. Para eso es importante volver a reanalizar cuáles son las características de nuestros clientes potenciales. En la misma amenaza se podría identificar en la parte preguntarnos de que si es difícil
conseguir clientes para nuestros productos o nuestro servicio. Eso nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando iniciamos en un nuevo nicho de mercado y somos los únicos dentro de la organización y vamos logrando mucho éxito, vamos logrando buenos resultados en ventas, en crecimiento y demás, pero de repente vemos que nos estancamos, vemos las cifras, las estadísticas y nos damos cuenta que hay una desaceleración. Esto indica pues básicamente que el mercado que teníamos amplio se está reduciendo y tenemos que comprenderlo por qué. Eso es desde las amenazas. Por otra parte, algo que nosotros debemos ver y tener bien claro son todas aquellas oportunidades que hay fuera de la empresa que no hemos visto hasta ahora. Son esas oportunidades que se nos presentan y no los hemos explotado a profundidad. Por lo tanto, nos tendríamos que hacer una pregunta clave que puede ser una de estas. ¿Hay un nicho de mercado que aún no ha sido explotado? Un ejemplo podría ser, brindo servicio educativo de nivel superior y sé que hay muchas instituciones que también brindan educación superior en la misma región, pero me doy cuenta en ese mismo análisis si hay un nicho de mercado que no ha sido explotado. Uno de ellos podría ser que, ok, alrededor de mí hay alrededor de 20 competencias, 20 universidades o 20 instituciones que ofertan educación superior, pero una de ellas nada más oferta educación en línea 100%. Entonces, el nicho de mercado está en las oportunidades que hay de esas personas mayores que quieren superarse pero no tienen el tiempo de acudir a unas instalaciones. Entonces desde casa, desde sus trabajos pueden tener esta oferta educativa y básicamente es descubrir un nuevo nicho de lo que ya ofertas en el servicio. Por otra parte, es cómo se pueden obtener mayor rentabilidad con ese producto o servicio que ya tienes. Uno de los casos muy comunes es la parte de la reducción de costos. La reducción de costos siempre genera mayor rentabilidad porque básicamente es con la menor cantidad de recurso producir mejores resultados, que es básicamente la eficiencia y la eficacia que se tiene en el manejo de los recursos. Por lo tanto, es cómo se puede obtener mayor rentabilidad. Y la rentabilidad básicamente consiste pues en determinar cuál es la utilidad neta que se está obteniendo. Para eso pues es básicamente un balance entre ingresos y egresos y básicamente obtenemos la utilidad neta dentro de las organizaciones. Entonces ver cómo podemos nosotros aumentar esa utilidad va a ser clave para mantenernos competitivos y mantener una sana economía interna de la empresa. En este mismo análisis FODA, pues bueno, es importante conocer cuáles son esos elementos que pueden analizarse desde el punto de vista externo, que influyen directa o indirectamente dentro de las organizaciones. Recordemos, esos factores o ambiente externo que está fuera de la empresa no podemos controlarlo directamente, pero podemos conocerlo para, a raíz de esa información, poder determinar estrategias claves, concretas y fundamentada en información empírica, cualitativa y cuantitativa que pues nos va a permitir tener mayor certeza en las decisiones que uno toma. Para eso es importante analizar 5 elementos claves dentro de este mismo análisis. Uno de ellos es el medio ambiente interno. Ahorita lo vamos a revisar por qué. Y aquí se ve en la gráfica más elevada porque es un factor muy importante determinante en el éxito de la organización. Otro factor clave es el medio ambiente de trabajo. El tercero sería el mesoambiente. El cuarto, el macroambiente. Y el quinto es el espacio, todo lo que engloba la parte aeroespacial dentro de la organización. Aquí podemos ver en este mapa, por ejemplo, aquí está la empresa al centro, pero fuera de ella convergen políticas, convergen decisiones gubernamentales, decisiones fiscales, decisiones legales, decisiones internacionales que afectan directa o indirectamente a los resultados que se está obteniendo la organización. En el medio de ambiente interno, básicamente, sería centrarnos en las personas y en las funciones.
Si detectamos debilidades dentro de las funciones y los procesos, básicamente necesita corregirse esas problemáticas. Si es cuestión con el comportamiento organizacional dentro de las empresas o la cultura organizacional, pues es importante determinar qué acciones se van a tomar para poder corregir esos detalles. Pero por lo tanto, antes de tomar esas decisiones necesitas conocer cuál es el estado actual de las personas, de las funciones y de los procesos. Para eso existen diferentes instrumentos que van a poder permitir determinar cuál es el estado actual de las personas. Un ejemplo, en el comportamiento de las personas, no sé, puede ser la inasistencia continua. Entonces tienes que buscar una estrategia para evitar que las personas falten a sus trabajos, porque ello genera pues básicamente rezago en la producción o en la prestación del servicio. En las funciones, básicamente, si un departamento o varios departamentos están ligados y uno depende del otro, y el que depende del otro no está recibiendo a tiempo los productos o el insumo que requiere para poder procesarlo, pues básicamente no va a haber un flujo continuo y va a permitir como un cuello de botella, un estancamiento en las funciones y en el proceso, y pues por eso es que no se van a cumplir esos resultados. Por lo tanto, tenemos que conocerlo primero para poder determinar qué acciones van a corregir ese factor. Otro elemento clave que se necesita analizar desde el punto de vista externo es la relación que se tiene con los clientes, con los proveedores, con la competencia y en este caso con algunas cámaras o asociaciones, la Cámara del Comercio, Canaco, existen otras cámaras industriales que básicamente dirigen todo el comportamiento dentro de las empresas, la actividad, las decisiones que ellos toman influyen dentro de las organizaciones. La presión que ejercen ante el Estado también influye muchísimo. Y también la presión que dejan de ejercer influye muchísimo. Actualmente estamos observando pues con esta situación de COVID que se nos complica muchísimo estar interactuando con los clientes, pero se ha buscado nuevos canales de comunicación, de intercambio de bienes y servicios. Con los proveedores también se ha buscado, muchos de los proveedores no han podido cumplir y eso genera pues un freno o frenar en el proceso de producción. La competencia influye mucho también y por lo tanto es importante conocerlas y tenerlas básicamente enlistadas cuáles son esos factores que influyen en la organización. Otro elemento clave es el mesoambiente que interfiere directamente las decisiones gubernamentales o las fuentes de financiamiento, bancos. Si dependemos de los créditos bancarios y los bancos no tienen solidez, pues básicamente nos va a repercutir muchísimo en la organización. Las decisiones que se toman a nivel nacional, internacional acerca de el giro de las empresas, ahorita por ejemplo el cierre masivo de las organizaciones, pues es un freno, pérdidas de empleo, pérdidas, cierre de empresas, genera un efecto en cadena muy grande, por lo tanto influye muchísimo. Otro factor importante es el macroambiente. En este caso podemos considerar el factor político, económico, sociocultural, tecnológico y global. La tecnología cambia a pasos agigantados y tenemos que estar innovando constantemente buscando las herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro proceso de producción o nuestro proceso de brindar un determinado servicio. Y algo no muy importante, ya lo último sería la parte, más fuera de la empresa, por ejemplo, la parte espacial, aeroespacial. Un ejemplo, si brindamos servicios de turismo, un ejemplo, en la Ciudad de México y vemos que la atmósfera tóxico no permite la circulación vial adecuada, pues básicamente nos va a afectar en la cantidad de clientes que vamos a estar poder atendiendo. En ese caso implica muchísimo. Acerca de los satélites, también influye si existe una caída de una red de un satélite que brinda internet a la empresa y tu canal de venta es a través en línea, pues básicamente te quedas en la era de piedra. Entonces todos estos factores es importante conocerlo para poder determinar cómo influye en la organización y a raíz de eso tener como un plan B
nuevas acciones o nuevas estrategias que nos ayuden a minimizar esos riesgos. Ya a manera de cierre, todo esto que hemos hablado del análisis interno y externo básicamente pues es un proceso que se requiere invertir tiempo, recursos, personas para poder conocerlos. Eso nos va a dar ventaja competitiva a comparación de las organizaciones o de las empresas que no hagan o que no destinen ese recurso para comprender este análisis que influye dentro y fuera de las empresas. En este ejemplo vamos a mencionar Bimbo, que es una empresa pues conocida a nivel mundial. Una de sus fortalezas es que tiene presencia mundial. En casi todos los rincones del mundo va a haber un producto Bimbo. Por otra parte, tiene calidad en sus productos, es muy consistente la calidad de sus productos. Tiene eficiencia operativa, es decir, desde producción, logística, entrega, intercambio de esos productos, pues bueno, ellos no tienen ningún problema hasta ahora en base a este estudio. Por otra parte, tienen una situación financiera pues sólida, estable, el cual le permite a otros inversionistas poder apostar a este negocio. La marca Bimbo es una marca muy reconocida por todos los productos que oferta y pues bueno, es una marca de alto valor que como inversionista vale la pena apostar. En el mismo análisis interno se detecta que básicamente una de las debilidades que presenta actualmente Bimbo es que existe una desaceleración en el volumen de producción. Eso es a raíz de, por ejemplo, el etiquetado de los productos que tienen altas cantidades de azúcares, calorías. Bueno, ese tipo de etiquetado, que es una decisión gubernamental tomada desde el Senado, pues básicamente por cuidar a la sociedad de una buena alimentación, influye directamente. Entonces eso ha permitido una desaceleración en la producción. Existe un entorno de consumo frágil en Estados Unidos. Bueno, existen muchas regulaciones en cada país y cada país pues permite la cantidad de, no sé, azúcares o nivel de calidad del producto que a veces cuesta introducir nuevos productos. Otra de las debilidades es que los productos son perecederos, tienen una fecha de caducidad y pues básicamente un producto que no se vende en tiempo es pérdida. Por otra parte, se menciona que tiene una cultura organizacional débil y eso se ha marcado básicamente por las redes sociales que actualmente han mostrado una serie de acciones poco éticas de los operadores, por ejemplo los que entregan en las tiendas, que no se roban productos y ese tipo daña la imagen de la organización. En el punto de vista externo, en este mismo análisis se detecta que una de las amenazas que existe para Bimbo es que actualmente se está tomando mayor conciencia en las dietas más saludables, es decir, bajas en calorías, se empieza a consumir más saludable. También existe una competencia directa, lo podemos ver como amenaza, que es decir, mismo Bimbo tiene muchos productos que se compiten entre ellos, pero que también hay otras marcas que están compitiendo por los productos mismos o similares. Existe una escasez de mano de obra calificada y aquí básicamente pues es la competencia que requieren en cada departamento. Una amenaza actual pues es la inestabilidad económica generada por COVID y eso básicamente no se permite o no permite que los consumidores pues tengan la capacidad de consumir, no sé, ahora 2 productos cuando antes consumían 3, es decir, ha bajado. Las oportunidades que presenta o que se presentan en Bimbo es que existe un crecimiento en la demanda. De todas maneras, aunque estén etiquetados, se siguen consumiendo estos productos. También otra de las oportunidades que hay o que tiene Bimbo es que puede introducirse en nuevos mercados con nuevos productos para niños, para adolescentes, para adultos. Bueno, es buscar esos productos donde pueden crear nuevos mercados. Las nuevas tecnologías permiten pues mayor fluidez en el intercambio, el comercio electrónico, la venta en línea, los pedidos que hacen los proveedores, las tiendas, supermercados, pues es todo mucho más ágil. Así es como podemos observar pues básicamente un análisis FODA en el punto de vista práctico y básicamente lo que analiza pues son todos esos elementos internos y externos de la organización. Por último y para ir cerrando pues lo que queremos
conocer o mostrar a través de este ejercicio es básicamente la importancia que existe en el análisis estratégico dentro de las organizaciones en el mundo actual. Es importante invertir, aunque a veces pareciera poco congruente por la reducción de costos que hay, pero es muy importante invertir en estos estudios porque son los que van a poder permitir una ventaja competitiva, mantener un crecimiento estable y mantener, pues en ese caso, el aumento de la utilidad neta de los inversionistas, que básicamente un inversionista apuesta a eso, a crecer su inversión, y por lo tanto nosotros como empresa podemos brindar esas condiciones para aumentar la inversión, y por esto pues bueno, tiene un efecto en cadena que genera empleos, genera estabilidad económica, genera que haya mayor flujo económico y pues bueno, activa la economía de manera general. Por lo tanto es lo que queríamos comentarle. Se logró los objetivos, mostrar estos elementos claves que es importante analizarlos y bueno, conocerlos, tenerlos visible, nos van a poder permitir tomar estrategias. Por cuestiones de tiempo no permite mostrar ejemplos de cómo se puede llevar a cabo un paso a paso de estos análisis, pero bueno, existe mucha fuente disponible en internet donde podemos consultar. Así que gracias, es un placer para mí poder compartirles estas experiencias que vamos adquiriendo a través del estudio teórico práctico del proceso administrativo, de la administración estratégica, el cual pues nos da también ventaja competitiva como futuros asesores de negocios, futuros doctores en administración. Así que gracias, es un placer para mí, Adalberto Farelo, su servidor, y me quedo atento a sus comentarios, sus sugerencias, del cual podemos seguir mejorando y llevarles contenido de mejor calidad. Gracias y que se la pasen bien.